No existe una profecía que mencione sus nombres. Nostradamus no habló de magnates modernos, ni de celebridades, ni de redes de poder del siglo XXI, pero sí escribió una y otra vez sobre la caída de los hombres que se creían intocables. En el siglo XVI, describió reyes protegidos por influencia, gobernantes envueltos en secretos, figuras convencidas de que nadie podría alcanzarlos y que, sin embargo, terminaron expuestos ante el mundo. Hoy ya no hay coronas de oro, pero existe otro tipo de trono, uno construido con dinero, contactos y silencio. Y en los últimos años, algunos de esos tronos comenzaron a temblar. La pregunta no es si Nostradamus predijo nombres. La pregunta es si predijo el patrón. En este video vamos a analizar qué escribió realmente, qué significa en su contexto histórico, porque algunos creen que la caída de ciertas élites modernas no es una coincidencia, sino un ciclo que se repite. Si el patrón que describía Nostradamus era la caída del poder protegido, entonces el siglo XXI nos dio un ejemplo que sacudió el mundo. En 2019, un hombre que durante años se movió en los círculos más influyentes comenzó a aparecer en titulares internacionales: Jeffrey Epstein. Durante años, su nombre se movió lejos de los titulares. No era una celebridad, no era un político visible, pero estaba rodeado de ellos. Jeffrey Epstein era un financista con conexiones con empresarios, figuras del entretenimiento y líderes influyentes. Su poder no provenía de un cargo público, sino de sus relaciones, de su acceso, de su cercanía con círculos extremadamente cerrados. Durante décadas, su nombre circuló en ambientes privados, hasta que en 2019, su arresto lo colocó en el centro de la atención mundial. Y con él comenzaron a surgir preguntas que iban mucho más allá de una sola persona, porque el caso Epstein no solo expuso delitos investigados, expuso conexiones, contactos, reuniones, relaciones que hasta en ese momento permanecían fuera del escrutinio público. Y cuando su nombre cayó, no cayó solo. Una de las personas más cercanas a él era Ghislaine Maxwell. Durante años estuvo presente en su círculo más privado. Aparecía en eventos, reuniones y viajes relacionados con él. Y cuando el caso comenzó a investigarse, su nombre empezó a salir cada vez más. Finalmente fue arrestada y en 2021 fue declarada culpable por su participación dentro de una red investigada. Su condena confirmó algo que muchos ya sospechaban: que Epstein no operaba solo. Había más personas involucradas en su entorno cercano. Y mientras más avanzaban las investigaciones, más nombres comenzaban a mencionarse. Algunos poderosos, otros famosos, muchos inesperados. El caso no solo llamó la atención por los delitos investigados. Lo que realmente sacudió al público fueron los contactos. Empresarios, figuras del entretenimiento, políticos, personas con acceso a los círculos más altos del poder. Documentos judiciales comenzaron a mencionar reuniones, vuelos y relaciones. Y aunque aparecer en un registro no significa culpabilidad, sí generó algo que durante años parecía imposible: que nombres muy influyentes empezaran a ser cuestionados públicamente. Y fue en ese punto cuando el caso dejó de sentirse aislado. Porque no se trataba solo de una persona, ni de una sola red. El arresto, la investigación, la condena, generaron una sensación pública muy específica.
que incluso las figuras más protegidas podían ser alcanzadas. Durante años, muchos nombres influyentes parecían moverse en un nivel donde las consecuencias nunca llegaban. Pero de pronto, la narrativa cambió. Investigaciones abiertas, procesos legales, acusaciones públicas y la percepción de que algo siempre se mantuvo oculto estaba comenzando a salir a la luz. Y es aquí donde el debate comienza, porque para algunos, todo esto es una serie de casos aislados, investigaciones independientes, procesos legales sin conexión entre sí, pero para otros, la percepción es distinta. Ven un patrón, un momento histórico donde figuras que durante décadas parecían intocables, comenzaron a enfrentar consecuencias públicas. No se trata de una sola persona ni de un solo caso. Se trata de la idea de que el poder, cuando se concentra demasiado, eventualmente se expone, ya no en duelos medievales, sino en tribunales, medios y documentos judiciales. Y esa repetición es lo que lleva a muchos a mirar nuevamente hacia el pasado. Y tal vez esa es la parte más inquietante de todo, que la historia no siempre se repite con los mismos nombres, pero sí con los mismos patrones. El poder se concentra, se protege, se rodea de silencio, hasta que algo más rompe esa protección. Y cuando eso ocurre, la caída no es privada, es pública, visible, imposible de ocultar. Nostradamus nunca escribió sobre financistas modernos, ni sobre celebridades, ni sobre los nombres que hoy aparecen en titulares. Sus profecías estaban dirigidas a los sistemas de poder de su época. Reyes, imperios, cortes protegidas por riquezas e influencia. Pero más allá de los eventos específicos que describía, hay una idea que atraviesa muchos de sus escritos: que ningún poder, por protegido que parezca, es permanente, que las estructuras construidas sobre secretos, tarde o temprano, terminan expuestas, no porque alguien las prediga, sino porque el propio peso del poder deja huellas. Y cuando esas huellas salen a la luz, la caída deja de ser un riesgo y se convierte en una consecuencia. Tal vez Nostradamus no vio nombres modernos, pero sí entendió algo que sigue vigente siglos después, que toda élite cree estar protegida hasta que deja de hacerlo.